Vamos a hablar un poco de algo que se conoce como el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una forma de concebir el mundo. Podríamos decir que es la combinación entre lo que nosotros pensamos como seres humanos y las posibilidades que nos brinda la tecnología. Por eso la parte del pensamiento la pone el ser humano y la parte computacional la pone la tecnología. Pocas veces tendremos la oportunidad de encontrar un cóctel tan favorable para el ser humano, si así lo queremos, o tan perjudicial. Todo dependerá de cómo veamos nosotros las situaciones. Comencemos por decir que el pensamiento es el conjunto de ideas que hay en nuestro cerebro. Entonces, ese conjunto de ideas, ¿de dónde proviene? Proviene de muchas fuentes. Nuestras raíces culturales, nuestras raíces familiares, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, van formando lo que para nosotros es nuestro pensamiento. La cultura misma aporta mucho al pensamiento. En tiempos modernos, estos elementos son un poco más universales, porque podemos acceder a más información, a diferencia de otros tiempos en donde nosotros estamos sujetos solamente a lo que veíamos posiblemente en la calle, donde permanentemente convivíamos con nuestros demás vecinos. Ahora el mundo está simplemente al alcance de un clic. Podemos conocer muchos lugares, podemos conocer muchas imágenes, podemos conocer muchos espacios que el hombre ha construido y que de otra forma no serían tan fáciles conocerlos. Podemos ver un video de las pirámides de Egipto sin tener que ir a Egipto. Claro, la experiencia no es la misma, pero es un avance. Ya no tenemos que mirar eso que queríamos conocer sujetos a una fotografía o a una imagen o a un dibujo. No, ahora podemos verlo en video, podemos incluso ver la interacción de alguien que haya ido por allá y haya filmado todo lo que haya visto. Y eso nos permite a nosotros alimentar nuestro pensamiento. La teoría del pensamiento computacional es una teoría formulada por la autora Jeanette Wing. Es un camino para aprender a pensar. Bueno, esa es una aseveración osada, pero yo estoy en el grupo de los que comparte que es acertada, a pesar de ser tan osada. No nos enseñan muchas cosas en el desarrollo de nuestra vida académica. Y posiblemente todo lo que vemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, esté orientado a aprender a pensar. La pregunta es, ¿sí será que se logra? Esa es una inquietud muy interesante, porque de no ser así, entonces vale la pena echarle una mirada, una muy buena mirada, a los planes curriculares de formación en los 3 niveles. Seguramente se acierte, seguramente no se acierte. Vale la pena mirar sin pasiones si realmente los enseñan a pensar. Pero lo cierto es que el pensamiento computacional se basa en unos elementos que son muy interesantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el pensamiento computacional incluye un pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? No es la crítica como tal, la crítica per se, aquella tendencia de que nada nos satisface. No, aunque debo advertir que la insatisfacción en el ser humano tal vez es lo que le ha permitido avanzar tanto. Si de por medio del ser humano no existiera esa satisfacción, a veces incluso sistemática, estaríamos viviendo todavía en cavernas, estaríamos todavía haciendo el fuego frotando 2 piedras, estaríamos viviendo de la caza, de sembrar alimentos, de recoger frutos, posiblemente de la cría, pero estaríamos viviendo en una sociedad muy primitiva, que por supuesto por ser tan primitiva fue muy creativa. Imagínense tan solo ustedes cómo harían los hombres cavernícolas
para cazar, por ejemplo, un mamut, que era un elefante gigantesco, complicado, siendo que ellos solamente tenían posiblemente lanzas y flechas. Entonces requería de mucha creatividad para poderse alimentar de la carne de ese mamut. Lo cierto es que el pensamiento crítico es muy necesario, porque el pensamiento crítico nos permite confrontar una situación con el entorno y las reglas en donde esa situación se hace efectiva. El pensamiento crítico es eso. Entonces nos permite tres cosas. La primera, identificar cuál es la situación que queremos analizar. Saber cuál es, entenderla, analizarla, desglosarla, descomponerla. Si nosotros tenemos claro cuál es la situación, pues ya tenemos la tercera parte ganada. Lo segundo, nos permite identificar cuál es el entorno en el cual esa situación es una situación problema. Porque puede que no siempre la misma situación en cualquier contexto sea un problema. En algunos lo es, en otros no lo es. Y lo tercero que nos permite identificar es ¿y cuáles son las características, cuáles son las variables que inciden en que ese problema exista, persista y se mantenga? ¿Cuál es la relación de esa situación problema con esas variables? ¿Cómo las alimenta? ¿Cómo las debilita? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación problema, analizamos su contexto, analizamos las características que hay alrededor de él, entonces podemos tener los elementos para ahora sí, combinándolas, hacer uso del pensamiento crítico. ¿Y el pensamiento crítico qué nos permite? Pues nos permite tres cosas específicas. La primera, nos va a permitir reconocer la situación problema como problema. ¿Y qué es un problema? Una situación o un enunciado que nos exige una solución. Nos exige una solución. De ahí el por qué el problema va a depender mucho del contexto. Si el contexto nos determina si el problema es problema o no es problema. Una mujer se acerca a un hombre y le dice, estoy en embarazo. Esa mujer es su esposa. Ese no es un problema. Una mujer se acerca a un hombre y le dice, estoy en embarazo. Esa mujer es su vecina. Ese sí es un problema. ¿Cuál es la diferencia? El contexto, solamente el contexto. Porque en sí, la situación como tal es la misma. Entonces, el pensamiento crítico también nos permite mirar hasta dónde el problema puede ser resuelto a partir del análisis del contexto y de las variables que se involucran. Y lo tercero es que de todas las posibles soluciones de la situación problema, el pensamiento crítico nos permite encontrar una solución, una que sea la óptima. O sea, que requiera menos recursos, pero que nos brinde mayor beneficio. De forma que esa es la primera parte de ese pensamiento computacional. La segunda es muy actualizada. Es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Ya no son tan nuevas, ya son parte del lenguaje natural, pero se siguen considerando nuevas porque son muchos los espacios, los lugares en donde esas tecnologías están entrando. Y lo nuevo no es nuevo porque no existiera antes, sino que es nuevo porque no se conocía. Entonces, ¿qué significa el aprovechamiento de las nuevas tecnologías? Significa que nosotros, en las nuevas tecnologías, en ese celular en el cual usted está viendo este video, en ese computador, en ese portátil, en esa tablet donde usted está viendo este video, pueden brindarnos mecanismos gigantescos para mejorar nuestras vidas. ¿Y qué significa exactamente mejorarlas? Significa
que nosotros podemos encontrar condiciones mejores para hacer algo específico. Supongamos que uno necesita hacer una consultar la biografía de un hombre ilustre de la historia. Por ejemplo, la biografía de Tomás Alva Edison. Entonces nosotros podemos tener dos opciones: ir a una librería, comprarnos un libro, leerlo. Podemos ir a una biblioteca, consultar varios libros. O podemos entrar en el maravilloso mundo de la tecnología, entrar a un buscador, hacer una consulta y recibir miles de enlaces con diferentes perspectivas de análisis de la vida de Tomás Alva Edison, además de la información y datos que ofrecen allí. Claro, entonces podríamos decir, ¿y qué es más cómodo? Bueno, la librería puede estar cerca de la casa, pero el libro puede ser costoso. La biblioteca puede estar distante de la casa, pero requiere un tiempo para ir, consultar, seleccionar los libros, hacer los seguimientos, tomar el texto que uno quiera, tal vez fotocopiarlo, tal vez anotarlo. Requiere un tiempo de dedicación. La tecnología reduce ese tiempo de dedicación, reduce los desplazamientos y aumenta la comodidad. Ahora bien, ¿para qué? ¿Qué significa aprovechar la tecnología? Que nosotros podamos aprovechar esas características para que podamos aprender más, podamos dedicar más tiempo en aprender. Y si es así, entonces nosotros tendremos los elementos suficientes como para encontrar en la tecnología un camino de aprendizaje, un camino de actualización. Debe admitirse que la tecnología también abre caminos non santos, caminos profanos, si lo queremos llamar así, pero esa calificación va a depender mucho de en qué contexto lo estamos mirando. Digamos que en términos generales son muchas las posibilidades que esas nuevas tecnologías abren. Se llaman tecnologías de información y comunicación. Bueno, de información es absolutamente claro. Permiten que accedamos a datos ordenados y organizados, porque eso es información. Eventualmente, si nosotros aprovechamos bien esa información, también podremos aplicarla en algo específico y entonces ya se convierte en conocimiento. Y si nosotros depuramos ese conocimiento, podríamos hablar ya de experiencia. Entonces, eso es lo primero que permite. Pero las tecnologías también son de comunicación. Ahí es donde sí pueden haber algunos cuestionamientos. ¿Realmente nos comunicamos o solo nos conectamos? Porque es posible que lo que mejor estemos haciendo sea conectarnos más que comunicarnos. El diálogo personalizado tal vez algún día llegue a ser sustituible, pero en este momento tal vez todavía no lo sea. Porque el calor humano, la interacción, el debate frontal, las sanas discrepancias, las diferencias, eso es lo que construye nuestra sociedad. Debe admitirse que las tecnologías han posibilitado caminos. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ha permitido que nosotros interactuemos estando en diferentes lugares. Un grupo de 20 estudiantes de un curso específico pueden interactuar con su profesor y cada uno está en su casa. Algo que antes estaba en la teoría, porque hay que admitir que eso está en la teoría, pero que no se había utilizado como se tiene que utilizar ahorita, porque es el único camino para que muchas empresas, muchos momentos de interacción permanezcan, continúen. Entonces, esa es la segunda parte del pensamiento computacional, que nosotros podamos aprovechar al máximo, mirando todo lo bueno que nos pueden traer estas tecnologías de la información y la comunicación, pero también teniendo las precauciones, las previsiones correspondientes por todos los riesgos que por supuesto implican. Un simple robo de identidad ya sería un problema grande.
Y digo un simple no porque sea una cosa menor, al contrario, sino porque de pronto a través de las tecnologías puede ser fácil. Lo tercero que tienen el pensamiento computacional es la resolución de problemas. Si algo tiene este mundo, el que estamos viendo, si en algo es rico, es en problemas. Esa es una dicha muy grande para nosotros como seres humanos. Podemos vivir en medio de problemas. Porque los seres humanos estamos destinados no a generarlos, a pesar de que los generamos, no a convivir con ellos, a pesar de que convivimos con ellos. Estamos destinados a resolverlos. Ahí es donde el ingenio emerge. Y entonces aquel río que había que atravesar por el agua, arriesgando la vida, hace que los seres humanos piensen en la construcción de un puente, donde no se arriesga la vida, donde es más seguro y donde pueden atravesarlo tantas veces como quieran. Entonces la resolución de problemas permite ver el mundo desde una perspectiva muy interesante, y es que todo problema puede tener solución. Incluso ya se puede decir, sin temor a equivocarnos, que un mismo problema puede tener varias soluciones y todas ser correctas, como sucede con los programas. En programación pueden haber varias soluciones y todas ser correctas, no hay ningún problema. De allí entonces tenemos en cuenta que resolver problemas tiene que ser tal vez una de las características de formación más necesarias en los diferentes programas universitarios. No relegado solo a la ingeniería. Tal vez la ingeniería es la cuna principal en donde los problemas encuentran su espacio para ser resueltos. Pero no solo ahí, porque hay problemas en todo lado. ¿Y qué tal los problemas de la economía? ¿Y los problemas de las leyes? ¿Y los problemas de la administración? Problemas hay en todo lado. Entonces, un propósito muy interesante es que nuestros estudiantes universitarios conciban que en el mundo van a encontrar problemas. Conciban que los problemas son solucionables, pero sobre todo que conciban que ellos pueden ser quienes los resuelvan. Claro, es que en la resolución de un problema, allí está nada más y nada menos que una posible empresa. ¿De dónde han surgido las grandes empresas? De resolver un problema. De resolver un problema. Y la última parte del pensamiento computacional es un poco más técnica. Se llama la algoritmización de las soluciones. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos ordenado y secuencial que permiten lograr un objetivo. Que sea ordenado significa que tienen un orden específico. Que sea secuencial significa que cada paso se realiza antes del siguiente y después del anterior. Eso es secuencial. Exceptuando, por supuesto, el primero y el último, ¿cierto? Porque al primero nadie lo antecede y al último nadie lo sucede. Nadie está después del último. Entonces es un algoritmo. ¿Qué es algoritmizar una solución? Es poderla escribir en términos de unos pasos ordenados y secuenciales. ¿Y con qué objetivo? Bueno, primero para entender la solución más fácil. Segundo, para poder concebir que toda solución puede ser tan fácil como nosotros la queramos construir. Y tercero, para que lo podamos llevar a un computador. Porque hay problemas que resolverlos en el computador es cuestión de segundos. Que si nos permiten a nosotros resolverlos, nos dan el tiempo suficiente y lo hacemos, ¿cierto? Supongamos que queremos encontrar el primer número primo de 6 dígitos. Si nos dan tiempo, lo hacemos. Comenzamos tal vez en 1.000.001, miramos si 1.000.001 es primo y así continuamos paso a paso hasta que lo encontremos. Pero ¿cuánto le tarda al computador encontrar eso? Segundos. Es un programa bien construido el que encuentra eso. Entonces vendrá una pregunta, ¿no?
Y es una pregunta que es contradictoria porque a pesar de que busca aprovechar la tecnología, podría ir en desmedro del ser humano. La pregunta es, ¿para qué construir, para qué hacer manualmente el proceso de encontrar un número, el primer número primo de 6 dígitos, si un computador lo puede hacer? Inmediatamente esa situación implica un desplazamiento del ser humano. Porque entonces también uno podría decir, pero entonces si el computador resuelve ese problema, puede resolver otros, sin lugar a dudas. Y efectivamente así es. El mundo de hoy ha representado soluciones que se han ido cada vez computacionalizando. Cada vez. Ustedes pueden ver que el proceso de buscar una pareja era un proceso que anteriormente era enteramente humano. Y ahora, los sitios web que facilitan encuentros con parejas, conocer parejas, en donde una persona se describe sus gustos, describe sus preferencias, describe su forma de ser, y otra persona también, y el mismo sistema los encuentra, los hace coincidir. Y resulta que una persona está en Buenos Aires, Argentina, y la otra persona está viviendo en Sydney, Australia. Pero el sistema los hace encontrar, los comunica, les abre el espacio y ya ellos empiezan a interactuar a través de tecnología inicialmente, ¿cierto? Entonces, la algoritmización lo que permite es que nosotros pensemos y concibamos que en el mundo no solo los problemas se pueden resolver, sino que es posible que una gran cantidad de problemas se resuelvan con el computador. Y que mucho más posible que sea el camino más eficiente para hacerlo, en segundos. Claro, ¿dónde está el contrasentido? La pregunta es, ¿y dónde queda el ser humano? Es una pregunta que no es fácil de responder, ¿no? Porque sin lugar a dudas, aceptar la penetración altísima que tiene la tecnología en nuestra sociedad actual implica también aceptar un desplazamiento del ser humano. Hacerlo a un lado, para que la tecnología sea la que efectivamente diga, determine, encuentre. Al punto que lo que diga la tecnología se convierte casi que en verdad, se asume como verdad. De otra forma no se habrían encendido las alarmas en el mundo con las famosas fake news, noticias falsas. Pero son noticias que llegan a millones de personas, que pueden hacer que esas personas crean que eso es cierto, sin que lo sea. Y el impacto que puede generar en los mercados bursátiles, gigantesco. Entonces, la algoritmización nos permite eso. Y podríamos decir que en términos generales, las 4 partes del pensamiento computacional van a permitir. El pensamiento crítico nos va a permitir concebir al mundo desde la confrontación de las reglas, las variables, las características y el contexto con una situación problema. ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde divergen? ¿Cuándo esas reglas, esas variables, esas características, ese entorno alimenta el problema para aumentarlo? ¿Y en qué condiciones lo disminuyen o de pronto hasta lo hacen desaparecer? Para eso sirve el pensamiento crítico. Segundo, ¿para qué sirve el aprovechamiento de la tecnología? El propósito es para que podamos tener una vida más cómoda. Ese es el propósito. Para informarnos y para comunicarnos. Y si logramos esas 3 cosas, creo que le estaremos dando un uso muy racional y práctico a la tecnología. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente la tecnología se ha convertido para nosotros en un puente para nuestra comodidad? Porque, ¿qué sucede cuando se nos extravía el celular? Nos inquietamos bastante, ¿cierto? ¿Realmente la tecnología es una fuente de información? ¿Y de qué tipo de información? ¿Una información confiable? ¿O simplemente la que nos llegó y la creímos inmediatamente?
¿Y cómo sabemos cuál es confiable y cuál no? Estamos frente a algo muy interesante. Y lo tercero, ¿realmente la tecnología nos ayuda a comunicarnos? ¿Realmente nos estamos comunicando o solo tenemos facilidades para estar conectados? ¿Para qué nos sirve la resolución de problemas? Para concebir una cosa muy práctica en la vida, y es que todo problema puede tener solución. Que algunos hay que buscar la solución con pausa, con dedicación, pero si concebimos que existen problemas y que es posible resolverlos, entonces podemos decir que todo problema es susceptible de ser resuelto. Y ya eso en sí mismo muestra un panorama muy interesante, el mundo muy retador. ¿Y para qué nos sirve la algoritmización? Para poder entender que la solución de un problema se puede llevar a un computador. Algunas soluciones no son tan fáciles e inmediatas llevarlas. Hay que hacerle muchas transformaciones. Pero la pregunta es, ¿pero al final se puede llevar? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es absolutamente sí. Sin lugar a dudas. El pensamiento computacional nos ayuda a pensar, nos enseña a pensar, nos orienta a pensar. Bueno, ese es un camino muy interesante en el cual la tecnología nos va a ayudar a que empecemos a pensar. Es curioso, tuvimos que esperar a que los dispositivos electrónicos empezaran a penetrar la sociedad en todos sus rincones para que nos preocupáramos por pensar como seres humanos.